Ok, entonces voy a hablar acerca de desacoplar biocontrollers usando el patrón coordinador, que también se conoce como el controlador de aplicaciones. También podríamos decir que esto es una pequeña introducción a arquitectura de software. Primero quiero que hablemos acerca de storyboards y segways. Los storyboards se ven bien. Es súper fácil entender el flujo de una aplicación hasta que ya no. ¿Okay? ¿Cuáles son los problemas de los storyboards? El problema es que tú entregas control al storyboard del ciclo de vida de tu biocontroller. Eso significa que ya no le puedes pasar dependencia en el inicializador o cosas así porque se inicializa automático. ¿Y qué significa eso? Que tus propiedades ya no pueden ser inmutables, tenés que empezar a meter variables y cosas así. Ahora, ¿cuáles son los problemas con los segways? Los problemas principales es que reusar biocontrollers incrementa la complejidad. Por eso se ve toda esta maraña de flechas. Y que si es que hacer el paso de un biocontroller al otro ocupáis el prepare for segway, significa que todos tus biocontrollers van a estar acoplados al siguiente. Y eso hace que sea difícil de reusar. Entonces, ¿qué tal si es que pudiésemos retener nosotros el control de nuestros controladores? ¿Qué tal si pudiéramos reusar los biocontrollers en cualquier lugar sin preocuparnos de lo que viene después? O sea, sin ocupar el prepare for segway. Y si es que pudiéramos inyectar nuestras dependencias a los biocontrollers. Ahí es donde entra el patrón coordinador. La primera vez que escuché de esto fue de un tipo que se llama Surushkan Lu, creo, algo así. Es principalmente un storyboard escrito en código, nada más que eso. El objeto coordinador es nada más que un objeto. De hecho, en Swift puede ser un struct, no necesariamente necesita ser una clase. Y la idea es que reemplaza los segways y al método prepare for segway. La vida del coordinador es tuya. Entonces uno le puede inyectar las dependencias sin ningún problema. Pueden hacer que las dependencias sean todas propiedades LED, que sean todas inmutables, ni un problema ahí. Un problema de los segways es que el prepare for segway es, como dicen en inglés, es stringly typed. O sea, que para poder escoger cuál de los biocontrollers se está ocupando, se revisa un string, que uno se puede equivocar y, y ahí es donde empiezan los crashes para todos lados. Un coordinador puede rehusar la creación de un biocontroller. En el caso de rehusar un biocontroller usando segways, el mismo código tiene que estar en los distintos prepare for segways, de los que vienen antes de él. En cambio aquí es una sola persona la que se encarga de crearlo, por lo tanto eso es súper fácil de rehusar. Y ahora, ¿cuál es la gracia que tienen los segways? Es que cuando hay un flujo simple, como la primera foto que vimos, queda clarísimo cómo funciona el app. Así que para flujos bien simples, los segways son una buena solución. Ahora, antes de hacerles una como demostración teórica de cómo funciona esto, vamos a hacer unas pequeñas comparaciones. ¿Cuáles son las gracias de los storyboards sin ocupar segways? En contra de los sieves. La verdad es que si es que no ocupamos segways, los storyboards son prácticamente lo mismo que los sieves. Tienen algunas gracias de que los tables se le pueden poner celdas prototipos y esas cosas, pero que en los sieves igual se puede lograr fácilmente usando sieves aparte para cada una de esas celdas. Así que es más o menos lo mismo. Así que ninguno de los dos gana realmente. Ahora cuando hablamos de sieves y storyboards contra código, ahí es donde nuestros
Nuestros view controllers hechos en código son totalmente nuestros, así que ahí sí podemos inyectar fácilmente las dependencias y no tenemos el problema de que sea el sistema el que los instancie y después tengamos que nosotros modificar las cosas. Pero la gracia es que los sieves realmente funcionan súper bien para hacer interfaces, porque queda claro cómo se va a ver. Aunque no todo siempre, sabemos que siempre hay que hacer algún ajuste por ahí por código, pero más o menos la estructura general se entiende claramente. Así que yo personalmente me gustan más los sieves. Y ahora vamos a dar un caso de la vida real para que se entienda bien cómo funciona esto. Digamos que estamos en la empresa y se decidió cómo va a ser el flujo de nuestra aplicación y ya nunca va a cambiar. Así es. Primero el usuario tiene un view controller que se loguea, después abre una lista de amigos, escoge un amigo y entra a una aplicación de chat. Y nunca va a cambiar. Y después cambia. Siempre cambia. Que resulta que ahora nos dicen que antes de loguearse va a haber un chat anónimo y en caso de que se está logueando va a tener que entrar o sea, va a tener la opción de entrar a otro chat que va a ser de soporte por si es que hay algún problema con el login. ¿Y qué pasa aquí? Es que tenemos tres view controllers que son lo mismo. Los tres son un chat. Pero tiene que haber código distinto entre ellos porque el de allá tiene que tener un prepare for segue avisando que viene el login. El de acá tiene que quizás venir con algún dato de allá, así que vamos a tener que modificar ahora el código del login con un prepare for segue para cambiar y ver si es que ahora viene la lista de amigos, si es que viene el chat de soporte. Y después la aplicación se sigue siendo más compleja. En este caso nos dicen que pueden haber múltiples logins, un método de login por Facebook y otro de la empresa, y el de Facebook no tiene chat de soporte. ¿Qué significa esto? Que ahora todas con esos cambios que tuvieron que ver con los segues que están en el medio, algo va a tener que cambiar. Quizá el cambio sea mínimo, sea en el prepare for segue, pero igual van a tener que cambiar todas esas cosas. Así que, ¿cómo funcionaría esto si es que ocupáramos coordinators en vez de segues? Esta sería la idea original. El coordinator crearía un login y el login le devolvería a él que el usuario se logueó y aquí están los datos con que se logueó. Después el coordinador abriría una lista de amigos y la lista de amigos en algún momento quizás respondería diciendo se escogió esta persona. Y él después crearía un chat pasándole a esa persona y ahora cada uno de esos view controllers no sabe nada entre ellos. Entonces, ¿qué pasa ahora si es que vamos a hacer que la aplicación ya no parta en el login, sino que parta en la habitación de chat? Nada. Los view controllers no tienen que cambiar. Lo único que tuvo que cambiar fue el coordinator en que al principio se cambió a que creara uno de estos. Y si es que se le aprieta el botón que está, llama al coordinator y el coordinator sigue con todo como era antes. Y después cuando... no sé si se ve muy bien no se entiende mucho, pero esta es una muestra de código como lo estoy ocupando yo actualmente en la aplicación que estoy trabajando, de qué tipo de cambio tendría que crearse en el coordinator. Esta sería una función que produce el objeto de login y simplemente le estaría agregando metiéndole un closure en el que si es que me aprietan el botón para pedir soporte,
creo un chat room y en los participantes le inyecto que los tipos de soporte. Es así de simple hacer un cambio de que se abra otro biocontroller en vez del que se abría antes. Y también se puede ocupar como recursivamente. Por ejemplo, cambiamos el login por otro coordinador que a su vez es el que abre una pantalla de selección y abre el login o abre el login de Facebook y todo eso, cualquiera de esos dos avisa al coordinador de login que se logueó y el coordinador de login le devuelve al coordinador inicial el usuario logueado y de esto absolutamente nada cambió, solo tuvimos que meterle un objeto distinto ahí. Entonces, al ocupar este método, tus view se desacoplan de todo. No saben entre ellos y no tienen por qué saber tampoco de la existencia del coordinador. Se comunican con él a través de delegados o closures, más común ahora con Swift. Y por ejemplo, en el caso del coordinador de login que hice ahí, lo podría recuperar en otra app porque está totalmente desacoplado del resto de la aplicación. Incluso si es que estamos ocupando storyboards, podría hacer un storyboard chiquitito solo para el login y quizás ahí podría ocupar Segways, porque como es un flujo súper claro y pequeño, quedaría cómodo. Ahora, eso es todo. Si es que quieren me hacen alguna pregunta, pero los invito después a leer el material de Suresh Kanlu o de Martin Fowler, que él es el que le dice Application Controller, y también todo el material de Uncle Bob Martin. ¿Sí? Aló, aló, hola. El patrón coordinador se parece mucho al patrón strategy. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? ¿Cómo funciona el strategy? El strategy es un patrón de diseño que normalmente yo lo uso en los table view para poder generar una celda sin necesidad de que el table view conozca cuál es la celda que se va a generar. Es decir, con eso yo tengo un loader, por ejemplo, siempre lo llamo así, y ese, dependiendo del tipo de información que yo le dé a la celda, me entrega la celda. Sobre todo, por ejemplo, si tenéis una sección de noticias, tenéis una noticia de deporte, noticia de general, de país, y puedes generar distintas celdas con ese patrón de diseño. Entonces, esto es como bastante parecido. No sé cuál sería la diferencia principal entre esos dos. Sí, es similar. Hacen cosas distintas. Lo que hace el tuyo es, dependiendo de los datos, escoger qué hacer. En cambio, este lo único que hace es describir el flujo como fijo de la aplicación. Mismas ideas de patrones como solid y separación de cuestiones, pero aplicado en otro lado.